Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. En este caso nos toca hoy jueves 2 de junio del 2022. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. ¿Sí? Como pueden ya ver en pantalla, vamos a estar hablando sobre el oro particularmente, desde, obviamente, siempre desde un punto de vista fundamental, desde un punto de vista técnico. Vamos a hacer todo este análisis y vamos a ver cuáles son nuestras perspectivas hacia futuro, si realmente el oro va a subir, si va a continuar cayendo o qué es lo que se está mostrando mediante los gráficos. Este seminario es organizado por New Capital Securities, es un seminario gratuito al igual que todos quedan grabados, siempre están invitados a poder participar y los pueden ver después a las grabaciones en los canales de YouTube, tanto en el mío como en el de New Capital. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Los voy a estar acompañando esta noche durante esta sesión. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tiene también en pantalla mis redes, mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, con el mismo nombre, mi Facebook, mi Twitter, que no está acá, ya se los voy a mostrar, mi Instagram, Emilia-Trader, y mi email personal ante cualquier duda que les surja. Bien, voy a ir abriendo también acá mi Twitter eh, para después dárselos, que es @etradingemilia. etrading-emilia. Bueno, vamos a ir empezando entonces con el seminario de esta noche. Vamos a hablar entonces del oro, pero tenemos que tocar todos los factores que generan que este activo se vaya al alza o se vaya a la baja, ya que depende mucho de movimientos de otros activos financieros, en concreto del dólar, como ya lo hemos mencionado en otra oportunidad. Vamos a comenzar primero desde lo más sencillo, digamos visualmente, para comprender, que es la parte técnica, donde aquí les voy a mostrar el gráfico del oro. Vamos a ir dando explicaciones sobre diferentes eh, líneas que hemos ido trazando. Seguramente aquellos que han participado en el seminario de ayer comprenden esta estructura, porque la vimos. Justamente uno de los presentes había hecho una entrada en compra que la hizo a este precio, que la hizo este día, acá en esta estructura. Me consultó ayer, no recuerdo el nombre de la persona, pero me consultó que había hecho la compra por acá al precio 1839,50, fue el precio que esta persona me detalló. El precio fue hacia el alza, se fue en su contra, pero el precio ya estaba yendo hacia el alza por acá. Eso fue ayer. Entonces seguramente le habíamos dicho que tenía que esperar para que se produjese ese movimiento para poder entonces sacar la ganancia. Si ustedes quieren ver esa grabación en el momento en que yo le menciono esto, pueden ingresar aquí a mi canal de YouTube, que se llama Emilia Jiménez Trading, y ese video es este, particularmente. Bien, yo ahora lo voy a abrir brevemente, obviamente le voy a quitar el sonido, y vamos a ver el momento, creo que fue el último, acá, ¿sí? Más o menos minuto 55, ahí estamos viendo específicamente el punto. Obviamente después ustedes véanlo con sonido, es el video de ayer, al minuto 50, desde el minuto 50 en adelante lo pueden escuchar. Ahí la persona me dice en vivo el precio al que compro y se le dieron las perspectivas de que soportara un poco más, aguantara, ya que el precio, la probabilidad era que se dirigiera a esa línea que se está marcando. ¿Bien? Pero bueno, después lo verán ustedes con tranquilidad. Eso es lo importante de que ustedes puedan participar en cada uno de estos seminarios. Todos quedan grabados aquí y ustedes pueden ir viendo cuál es la línea de trabajo, de qué forma se analiza, y también los días miércoles se van recibiendo los comentarios de los alumnos o de aquellos practicantes y vamos entre todos, como quien dice, puliendo esas entradas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental. Así que los invito a que por supuesto puedan participar en cada uno de los seminarios que se dan cada semana.
Volviendo al tema del oro, les quería contextualizar esto porque esta línea, ahora esta línea roja, la voy a borrar, ya que no es una línea de precio de estructura, sino es un punto de compra que me mencionó uno de los participantes ayer. Por eso es que lo voy a borrar. No sé si la persona que hizo la entrada está presente, me parece que no, me parece que era William, pero no está. Bueno, después verá la grabación. Sacando esa entrada que hizo William, vamos a hablar ahora de las estructuras que está haciendo el oro. Acá Alexandra me confirma que sí, que era él. Ah, bárbaro. Alexandra estuvo ayer. Genial, gracias. Vamos a irnos hacia atrás. Vamos a ver cuál es el movimiento del oro en este último tiempo, qué es lo que hemos estado trabajando. Lo más interesante aquí es que hemos trabajado con varias líneas que representan un algoritmo de tendencia, que es un método que utilizamos mucho acá para explicar. Estas líneas lo que hacen es descifrar el ángulo con el que se va a desarrollar a futuro la tendencia, ¿sí? Se trata de establecer, de ubicarla, no estamos adivinando nada, simplemente rastreamos ese movimiento. En este caso, al principio, cuando el movimiento era alcista, esta era la inclinación en el oro con las líneas a este ángulo, es decir, el ángulo que se forma con esa línea con respecto a un eje horizontal, sería ese ángulo. Después, cuando el precio empezó a caer y empezó a acelerar, el ángulo fue bajista. En este caso, sería un ángulo mucho más grande, porque sería este el eje horizontal y sería todo esto el ángulo que se forma. Bien. Después detectamos este otro, que obviamente es de un marco de tiempo muy pequeño, que también es alcista, que sería este ángulo. Y es el último que estábamos viendo, que es el que ustedes ven en color verde. Por eso es que le hago esta introducción. Realmente el ángulo más importante o más grande es aquel que dura más tiempo. Entonces, en concreto, hasta ahora el más importante era este de arriba. Pero cuando el precio empieza a caer, necesitamos descubrir nuevas aceleraciones de precio. Igual podríamos seguir usando estas líneas de acá arriba, que las podemos poner de otro color para no confundirlas. Perdón. Esta la voy a quitar. Vamos a poner estas de otro color. Vamos a poner de color rojo, cosa de dejar las anteriores de color chocolate o de color azul. A ver, un color que se note más. Ahí está. La idea de esto es identificar bien las líneas para no tener confusiones a la hora de determinar. Lo que vamos a hacer es seguir utilizando estas líneas y seguir probándolas, a ver si realmente funcionan, ver si sigue funcionando la azul, ver si funciona la verde. O sea, hay que ir probando cuál de todas es la que puede funcionar. Aquí tenemos este ángulo y lo que podemos determinar en este caso, que este soporte o incluso este podrían determinar a futuro esta subida con un posible, ¿cómo se le puede decir? Un posible obstáculo. Ya habíamos mencionado que este movimiento de precio hacia el alza, desde el punto de vista técnico, se dirige hacia esa línea verde, que es la línea que rompió previamente antes de caer, cuando estaba subiendo. Pero si le podemos sumar estas líneas marrones, que son exactamente las mismas que acá, entonces ya podemos ir dándole un punto de freno a la subida más preciso. Pero destaco, un posible punto de freno. Siempre hablamos de posibilidades, perdón. Nunca hablamos de certezas, ¿sí? Este que está aquí abajo me parece mucho más limpio. Vamos a poner este por acá. Vamos a quitar este. Lo podemos quitar y directamente tenemos un punto más cercano. Pero como quieran, podemos dejar cualquiera de los dos. ¿Bien? En este caso, ¿qué puede marcar esto? Vemos que de cierta forma esta línea sigue trabajando porque se ha respetado aquí el soporte, resistencia doble. Acá marca el soporte y si el precio empieza a hacer esto,
significa que ese ángulo se va a seguir respetando. ¿Esto lo usamos para qué? Para detectar un punto de freno más cercano, porque si no el freno podría ser en cualquier parte de la línea verde, pero al ya buscar esas convergencias de líneas, es decir, que se unan, podemos detectar puntos de giro quizá un poco más certeros. Bien. Esto con respecto a lo técnico. Podemos abordar un poco más de cosas, pero también vamos a ir dando paso de a poco a lo fundamental. Y seguramente iremos desarrollando después esto un poco más. ¿Por qué esta línea azul no la noto tan interesante? ¿Mm? Porque si yo la copio, veo que es muy difícil que esto coincida, aunque acá sí lo hace. Hace una resistencia en esta parte, hace un soporte acá. Pero es muy acelerada esta caída, hace referencia específicamente a todo este trecho de caídas, pero ahora el precio no está cayendo con esa aceleración, es más, está subiendo. Así que sería bastante difícil que este ángulo se siga respetando, ¿sí? Más allá de que acá se respetó bien. Vean ustedes ese pullback. Se los voy a remarcar por si alguno no lo ha identificado. Sube, cae, rompe, apoya, apoya. Cada uno de estos apoyos es un pullback, ¿sí? Entonces, al caer el precio acá, es un mejor punto de compra que este soporte, porque tenemos esta línea azul, ¿sí? Entonces, es esta misma línea azul que dibujamos acá, que copiada y pegada nos da una entrada. Esas son líneas algorítmicas que son previamente dibujadas, previamente descubiertas y que al trasladarlas a futuro, con proyecciones a futuro, se buscan posibles puntos de giro del precio. Esta estrategia es bastante certera, obviamente no funciona el 100% de las veces, porque no existe estrategia que funcione el 100% de las veces, todas tienen su margen de error y es totalmente normal que haya pérdidas, es totalmente normal. El tema es que hay que aprender a administrarlas, nada más. Por eso aquí no estamos en búsqueda del santo grial, simplemente estamos en búsqueda de encontrar una estrategia que no sea sencilla de entender y que sea bastante eficaz. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a ir descifrando esto para ir descubriendo posibles puntos de giro. Ahora que tengo una pregunta de Alexandra. Dice, bueno, pero no podemos colocar la línea chocolate o amarilla en donde está rebotando ahorita por si vuelve a caer ahí, o sea, dejarla tentativamente. Sí, también se la puede dejar. ¿Sí? Vos podés poner las líneas acá. Si te referís ahí también se puede poner. Siempre es lo interesante los rebotes en los extremos más que en los medios. ¿A qué me refiero a los extremos? Si uno tiene ya trazado esto, es decir, acá hay un extremo de movimiento y acá hay otro, ¿sí? Ya están identificados esos extremos. ¿Por qué es un extremo? Porque el precio viene cayendo y de repente sube y hace un giro bastante intenso y acá cae y es un giro bastante marcado. Bien. Entonces, es más fácil que el precio vuelva a subir a este extremo o vuelva a caer aquí a que lo haga acá en el medio. ¿Es posible? Sí, pero son mucho más interesantes operar siempre los rebotes en los extremos. Por una cuestión de que da más seguridad, en el sentido de que si el precio llega acá puede hacer mechazos o puede llegar a tocar e irse. Está como más la probabilidad a que suceda así. ¿Sí? Pero está bueno que lo identifiques y que los tengas a esas líneas por las dudas para ver el seguimiento del precio. Pero es tener en cuenta que los extremos son los que generan más facilidad de que el precio vuelva a querer tocar ese punto. ¿Sí? Podríamos también, si no por eso, trasladar esta línea verde hacia arriba también y ver qué sucede cuando el precio empiece a comprimir, si es que lo hace por acá. ¿Mm? Pero obviamente la línea más relevante es la que contiene la estructura más grande, porque esta línea verde contiene solamente esta lateralización, pero esta marrón contiene todo esto, como lo contiene acá atrás. ¿Sí? Siempre la estructura que tiene
que es más grande, que contiene más velas, que contiene más días, más tiempo, son más relevantes, ¿sí? Son más importantes y es donde el precio siempre tiende a volver. ¿Bien? Esto desde el punto de vista técnico con respecto al oro. Vamos a analizar también la plata, el platino, el paladio, porque quiero analizar los metales preciosos que están súper relacionados con el oro, ¿sí? A ver, aquí tengo una consulta de Diego. Mañana sale un dato importante de nóminas no agrícolas. ¿Cómo puede impactar esta noticia al oro? Vamos a ver esa noticia ahora, así ya vamos entrando de a poquito en lo fundamental. Vamos a buscar entonces el calendario económico para ver exactamente, mostrarles el horario en el que esta noticia va a ser dada. Aquí yo tengo el calendario económico en investing.com, es la página que utilizo. Vamos a poner ya el dato de mañana, viernes 3 de junio. Vemos que es feriado en Reino Unido y en China. Y vamos a buscar entonces el dato con el horario. Acá tenemos a las 7:30 horario de Perú, tenemos las nóminas no agrícolas. Y otro dato también que es importante es la tasa de desempleo. Y ambos se publican en el mismo horario. ¿A qué se refiere cada uno de estos datos? Bueno, la tasa de desempleo obviamente es la cantidad de personas en porcentaje que no tienen empleo, que están desempleadas. Por otro lado, las nóminas no agrícolas son la cantidad de empleados que se van agregando, digamos, que no pertenecen específicamente a ese rubro, ¿sí? Al rubro agrícola. Como ven, todos los datos que se publican son medianamente todos relacionados con la parte laboral. Ingresos medios por hora, tanto mensual como interanual, las nóminas no agrícolas, la tasa de participación laboral, las nóminas privadas no agrícolas, tasa de desempleo. ¿Sí? Todos estos datos que se publican acá están todos relacionados al mercado laboral. Entonces, ¿qué resultado puede ser para el oro con respecto a estos datos? Vamos a evaluarlos desde dos puntos, ¿sí? Siempre partiendo desde el dólar, que es el principal afectado ante esto. Vamos a explicarlo. Para partir desde lo básico, el dólar tiene un movimiento opuesto al oro, porque tienen una correlación inversa. ¿A qué nos referimos? Cuando el dólar sube, el oro cae. Y cuando el dólar cae, el oro sube. Esa es la relación que mantienen la mayoría del tiempo, aunque a veces se rompe esta relación, pero la gran mayoría del tiempo mantienen esa relación opuesta, ¿sí? Entonces, vamos a los datos de las nóminas, tanto no agrícolas como el empleo. Vamos a hablar del empleo en general, como para enfocar todo en lo mismo, ya que todos los datos van hacia la misma dirección. Un aumento en el desempleo, en general, ¿qué significa esto para la economía estadounidense? Si aumenta el desempleo, aumenta la cantidad de personas que no tienen un trabajo, no tienen un pago mensual, quincenal o como sea, no tienen ingresos, no pueden solventarse, entonces caen en la pobreza, ¿sí? Al no estar empleados, no pueden consumir, al no estar empleados no pueden pagar impuestos y el Estado se termina haciendo cargo de cierta forma de estas personas que están en esta situación, ya sea a través de ayudas o como sea que lo hagan. Entonces, cuando el desempleo aumenta de una forma muy abrupta, empieza a crear una crisis y dentro de esas crisis es que cae la producción. Al haber menos empleados, las fábricas que no están pudiendo tener no están pudiendo cubrir la necesidad de empleo, bien, entonces cae la producción. ¿Cuándo es que aumenta el empleo? Cuando la producción aumenta, ¿sí? Cuando hay dinero, cuando el mercado se encuentra en un buen punto, aumenta la producción y se necesita contratar personas.
Cuando la producción está mal, cuando la economía está un poco frenada, el desempleo es lo primero que empieza a subir. Y obviamente, si aumenta el desempleo, disminuye la producción, va a disminuir el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, o es lo que refleja el crecimiento o el decrecimiento de la economía. Si el PBI disminuye, y lo hace durante varios periodos, entramos en un momento de recesión. Bien. Entonces, obviamente todo esto es pésimo para el dólar y para la economía estadounidense. Ahí voy a responder esas preguntas que me están haciendo. Un momentito. ¿Bien? Entonces, hasta acá esto está claro con respecto al desempleo, la producción y el PBI. Si todo esto aumenta, entramos en una etapa recesiva donde es necesario para combatir todo esto políticas monetarias que sean expansivas para fomentar, para estimular el empleo, la producción y el PBI. Estas políticas expansivas tienden a hundir el dólar. Si el dólar se hunde, ¿qué pasaba con el oro? El oro subía. Bien, ahí estamos encontrando un poco la relación. Entonces, si cada vez tenemos datos que evidencian que el desempleo está peor, que ya no hay tantas nóminas, en este caso como las no agrícolas, que ya no es, eso va decreciendo la cantidad de nóminas, todo eso está evidenciando de cierta forma un problema de empleo. Bien. En este caso, particularmente Estados Unidos, no está atravesando un problema de empleo. Su tasa no es mala. El problema de Estados Unidos es la inflación, porque vean lo que habla la tasa de desempleo. Estamos hablando de una tasa de un 3,6, que es la tasa anterior, y se espera un 3,5, es decir, que se espera que el desempleo sea cada vez menor. Es decir, que hay mayor empleo, hay más contrataciones, ¿sí? Entonces, el problema de Estados Unidos no es para nada el empleo. Entonces, no necesitan utilizar políticas expansivas, porque no hay un problema evidente, tan grande y tan serio del empleo. Los problemas son otros. ¿Mm? Entonces, debido a que el problema es otro, empiezan a utilizar no las políticas monetarias expansivas, sino todas las que son restrictivas, políticas monetarias restrictivas, que tienden a hacer aumentar el dólar y por lo tanto tienden a hacer que el oro se debilite. ¿Mm? Ahora sí, voy a leer las preguntas que me hicieron y si quedan dudas de esta explicación, podemos ahondar un poquito más. A ver, si los ingresos personales esperan que suban, perdón, entonces el dólar podría subir, concluyo, porque entonces la gente seguiría gastando, aumentaría más la inflación, o ese análisis está mal, dice Alexandra. En este caso, si hay menos empleados, convendría porque baja la inflación en este caso especial. Vamos a ir desglosando las preguntas por partes. Los ingresos personales se refiere a que las personas ganan más o ganan menos, ¿sí? En el caso de que suban los ingresos, significa que las personas tienen más dinero para gastar. ¿Mm? Y justamente ese es el efecto contrario de lo que se quiere lograr. Se quiere lograr que haya cada vez menos dólares circulando. Si aumenta la cantidad de dólares que circula, la gente sigue gastando, exacto. Aumenta la inflación, exacto. Así es. Si la gente tiene mucho más dinero y gasta mucho y se mantiene ese poder de demanda, entonces sí aumenta la inflación. En el caso de que haya menos empleados, sí convendría porque baja la inflación. Exacto, está bien la conclusión. ¿Mm? En el caso de que haya más desempleados, se puede combatir la inflación de una forma más rápida. El tema es que lo ideal es combatir la inflación, pero no hundir el desempleo, porque tampoco está bueno. ¿Mm? ¿Sí? Ese es el tema. Hay que verlo, es muy
complicado esto porque se está hablando de personas, pero obviamente siempre van a tratar de evitar eso, ¿sí? Entonces, acá me dice, entonces el dólar subiría. Recuerden ustedes, no esperen ver un movimiento racional en el momento de la publicación. Esto se lo he dicho varias veces. En el momento en que se genera la publicación del dato, es decir, a las 7:30 AM, horario de Perú, el precio del dólar puede subir o puede bajar, porque son momentos de volatilidad donde el precio hace lo que quiere, ¿sí? Porque los inversores en ese momento están todos invirtiendo en masa e invierten uno para un lado y otro para el otro, ¿sí? Muchas empresas que compran el rumor venden la noticia y muchos minoristas que compran por el impulso o venden. ¿M? Así que no esperen algo que sea tan, digamos, lógico en ese momento. Ahora, si lo vemos ya cuando el mercado ya pasa ese momento, nos vamos entonces a esta explicación que les di por acá. Si el desempleo disminuye un poco, cada vez hay menos desempleo, significa que la economía está estable, está fuerte y no hace falta entonces poner políticas expansivas. ¿M? Está todo bien, sería positivo incluso para la Fed. ¿En qué sentido? La Fed está combatiendo la inflación, pero por otro lado se da cuenta que no hay problema de empleo, que las personas tienen trabajo, que siguen ganando dinero, es decir, que no hay riesgos de que se genere un problema social, obviamente debido al aumento de desempleo. Entonces tienen margen para las políticas restrictivas, que es lo que ellos quieren hacer, porque el principal problema que tienen es la inflación. Entonces se van a abocar a la inflación. Pero ¿qué pasa si empiezan a subir las tasas y el desempleo se empieza a subir mucho? Tienen que frenar porque están dañando a la clase más débil, ¿sí? Entonces sería bueno un desempleo que se mantenga, que esté saludable, porque les da margen para seguir con su rumbo, por lo tanto el dólar subiría. Y se seguiría apoyando entonces la misma lógica que veníamos trabajando. Ahora, si el desempleo se empieza a disparar, empieza a haber cifras muy alarmantes, le van a frenar el ritmo a la Reserva Federal, la van a obligar a repensar qué están haciendo, ¿sí? Claro, lo que toca es esperar siempre con datos cuando se haya generado la volatilidad del momento, que eso siempre se genera, y revisar con la cabeza fría y decir, bueno, ¿afecta el plan que están teniendo ahora o no? ¿Sí? Las tasas las van a seguir aumentando. Mientras ellos vean que no se genera o que no se perjudica de una forma muy grave la economía, lo van a seguir haciendo. Recuerden que ellos están entre subir las tasas y no generar recesión. No la quieren generar. Y si tienen evidencias de que no la están generando, la van a seguir subiendo. ¿Mm? ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver ahora un poquito la parte fundamental para ir teniendo en cuenta lo que viene sucediendo, ahondar un poco más sobre los datos del oro y el dólar para ver qué pasa a nivel fundamental con respecto al oro, porque hasta ahora en nuestro análisis del oro hemos visto solo la parte técnica, no hemos tocado nada fundamental. El tema de esta pregunta que me hicieron es muy interesante porque recordemos que el dólar y el oro están íntimamente relacionados, pero de forma inversa. Así que todos los datos que generen movimientos en el dólar lo terminarán trasladando hacia el oro de alguna u otra forma. Vamos a ver en el boletín del día de hoy, que también es una herramienta gratuita que provee New Capital a todas las personas que estén suscriptas, se les voy a mostrar a todos cómo hacerlo. Siempre en la sección introducción aparecen las noticias que son más relevantes. Vamos a ver aquí. Dice que las bolsas de Estados Unidos apuntaba el día de hoy al inicio a una apertura al alza, pero la confianza del mercado sigue siendo bajista, esto no ha cambiado. Que las bolsas tengan un rebote, se les había mencionado que es una parte normal de una tendencia incluso bajista. El sentimiento no cambia, son simples rebotes estructurales normales, ¿sí?
¿Qué pasó? El director ejecutivo del banco JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, ha advertido que la economía estadounidense se enfrenta a un gran huracán que ha sido provocado por la Reserva Federal y la guerra de Ucrania. Cosa que también venimos diciendo hace bastante. ¿Sí? Ellos dicen que van a ser muy conservadores con respecto a cómo manejan el dinero propio y el de sus clientes, pero saben que la Reserva Federal, con el tema de la subida de las tasas, el achicamiento que quieren hacer del balance y el conflicto entre Rusia y Ucrania, están generando unas situaciones bastante desfavorables para el mercado. Les quiero mostrar el gráfico del Standard Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq, que habíamos visto ya esta caída, ya la habíamos revisado. Acá el precio cae levemente y vuelve a subir. Entonces acá vemos como esta línea verde, que es una línea pequeña, no duró mucho. Lo que es más relevante, por supuesto, siempre es la estructura más grande, que es lo que les mencionaba recién, que en este caso es la azul. ¿Sí? Pero bueno, estas líneas verdes son tomadas para hacer alguna entrada o para hacer seguimientos. Pero la entrada interesante, la última fue esta, que recuerdo que Alexandra me mencionó ayer que la había hecho en el seminario que dimos anoche. Ayer a la mañana, perdón. Vamos a ver el Dow Jones. Acá, obviamente, las líneas más interesantes son estas que están acá. Las de color marrón. En este caso, hasta acá venía muy bien. Acá rompe, apoya, vuelve a perforar y vuelve a subir. En este caso, acá sí no tuvo una buena presencia de la línea. Deberíamos ver de actualizarla. Podemos quizá poner esta línea intermedia aquí, ya que esta de acá no se respetó muy bien. Podemos poner esta por acá. Pero son líneas intermedias que no tienen mucha importancia. ¿Sí? La línea más interesante en este caso va a ser esta de acá arriba, que en el caso de que el precio rompa acá, hay mucha posibilidad de que el precio llegue hasta acá, con respecto al Dow Jones. Y como ven, efectivamente el Dow Jones se mantuvo alcista, al igual que el Standard Poor's y al igual que el Nasdaq el día de hoy. Sí, exacto. Ah, perfecto, también la recomodaste, genial, muy bien. Estás bastante puliendo mucho, eso me una de las sesiones. Me gusta. Veo tu avance en cada una. Te felicito. Bien, aquí estamos con respecto al Nasdaq. Las líneas más interesantes son estas negras. Aquí el precio rompe, apoya, da la entrada con mucha prolijidad y vuelve a subir. Aquí al estar esta que vemos que queda a la mitad, significa que a esta ya la podemos quitar y vamos a dejar simplemente esa de abajo para que funcione como línea más relevante. Y el próximo nivel de resistencia directamente lo ubicamos por acá. ¿Sí? Lo dejamos todo tal cual está. Simplemente sacamos esta otra que estaba molestando, pero dejamos esta que fue la que funciona. Pero bueno, no me quiero dedicar tanto tiempo a los índices, simplemente porque quiero irme más al oro, que es el tema del día de hoy, y las materias primas de metales preciosos. Pero siempre hay que hacer una revisión de los eventos fundamentales del día. ¿Qué es lo que significa aquí con respecto a qué conclusión podemos sacar de esta primera noticia? Es que el mercado sigue teniendo un sentimiento bajista. ¿Sí? Por otro lado, China se opone firmemente a la nueva iniciativa comercial entre Taiwán y Estados Unidos. Esto de momento no pasa nada, pero esta es una noticia de alarma. ¿A qué nos referimos con esto? Esta noticia, si sucede algo más entre China, Taiwán y Estados Unidos, va a ser otro condimento más que vamos a tener que sumar a todo lo que estamos viendo. Esto puede desatar un problema. De momento no parece algo tan grave, pero si escala un poco más, va a empezar a molestar al mercado. Y se va a sumar a la molestia que ya tenemos de la pandemia, de la Reserva Federal,
de las cadenas de suministro, de Rusia y Ucrania, de China con sus cierres, con sus confinamientos, y quizá le tengamos que sumar conflicto por China, Estados Unidos, Taiwán. Acá identificamos algo que puede molestar a futuro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si molesta o no? Leyendo las noticias a diario y viendo si esto escala en intensidad o queda en el olvido. Bien. Por otro lado, Ucrania está trabajando con socios internacionales para crear una misión respaldada por las Naciones Unidas, porque lo que quieren lograr ellos es restaurar las rutas marítimas del Mar Negro. ¿Por qué? Porque necesitan exportar productos agrícolas, es decir, todos los productos para que no se genere esta crisis alimentaria mundial. ¿Mm? ¿Qué pasa? Rusia ha capturado algunos de esos territorios marítimos de Ucrania y los controla. Entonces Ucrania no puede exportar sus granos al mundo y muchos países dependen de las exportaciones de Ucrania. Esos países no están pudiendo comprar y es por eso que se está generando de a poco esta crisis alimentaria mundial. Rusia y Ucrania tienen muy frenado este comercio y son proveedores muy grandes del resto del mundo. Y esto ya lo hemos mencionado como un gran problema, la posibilidad de una crisis alimentaria. Ténganlo en consideración porque tanto el problema alimentario como el conflicto China-Estados Unidos-Taiwán puede ser otro condimento más para el desastre. ¿Sí? Como vemos, el mercado no parece tener tranquilidad. ¿Mm? ¿Y qué sucede con respecto al oro en situaciones de intranquilidad? El oro se va a mantener bastante confuso durante todo este tiempo. Les puedo decir, arriba, y también tenemos emanación. Vamos a refrescar esto. ¿Están todos? Un momento. A mí el audio me figura ok. Ustedes díganme cómo me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, a mí me figura que el audio está ok. Bárbaro. Listo. Vamos entonces a explicar esto. El oro tiene por un lado factores que lo potencian hacia el alza. ¿Por qué subiría el oro? Principalmente porque es un activo de refugio. Un activo de refugio, un activo que genera confianza, que genera tranquilidad. Bien. Y eso es uno de los factores que va a generar una presión alcista en el oro. Ya hemos mencionado que tenemos muchos factores que generan incertidumbre y cada vez son más. Pero por otro lado tenemos factores que al oro lo hacen caer, que es que el aumento del dólar. Y por otro lado, lo que hace aumentar el oro es el aumento de la inflación. El aumento de la inflación genera aumento en los precios de las materias primas, incluido el oro. El aumento de las tensiones, de las incertidumbres en el mercado y del miedo por las caídas genera aumento del oro porque es un activo de refugio. Pero si el dólar sigue subiendo debido a que la Fed hace todo lo posible para que esto suceda, ya sea subiendo las tasas de interés o reduciendo el balance, se empieza a ver una presión alcista del dólar muy intensa y eso va a terminar opacando la subida del oro porque le empieza a dar un efecto de bajista al precio. ¿Mm? Entonces el oro se va a mantener todo este tiempo yendo y viniendo porque tiene dos factores fuertísimos que uno lo sube y el otro lo baja. Eso no siempre pasa así, para nada. ¿Mm? Porque, por ejemplo, durante todo el tiempo que el dólar se mantuvo bajista, porque la Reserva Federal así lo hacía, cuando su plan monetario era totalmente opuesto al que está ahora,
y había hechos que generaban incertidumbre, entonces ahí el oro tenía todas para subir, porque tenía el dólar débil que lo dejaba subir y además tenía situaciones de incertidumbre que hacían que el inversor se fuese hacia él por buscarlo como refugio. Y no había inflación, o al menos no era alarmante. Ahora la situación es diferente y tenemos factores que tiran para un lado y factores hacia el otro. Así que no nos debería extrañar para nada ver el oro bastante lateral o, como quien dice, enrangado. ¿A qué me refiero con el precio en rango? Que haga esto, así, que caiga, que suba. Es decir, que no tenga una tendencia tan marcada hacia el alza o tan marcada hacia la baja. Esas son las perspectivas con las que vamos a tener que lidiar a largo plazo. No estoy hablando del corto plazo, hablo de a largo plazo. Por lo menos hasta el año que viene seguramente. ¿Sí? Así que esas son las perspectivas del oro, de acuerdo al contexto fundamental que se está viviendo. Y lo que hemos analizado a principio de la sesión es la parte técnica específicamente. Lo repasamos primero porque hubo un asistente ayer que hizo una entrada, nos mencionó el precio y se le dio la perspectiva de hacia dónde podía ir ese precio. ¿Sí? Aquí tengo una pregunta que me dice, ¿y con los otros metales sería lo mismo? Plata, platino y paladio. Todos los metales preciosos son tomados como refugio financiero, nada más que el oro es el más demandado. Entonces, en ese caso, la fuerza que genera el refugio en el oro no es la misma fuerza que genera el refugio en los demás. Pero sí el hecho de que haya más inflación los vuelve más caros, eso sí, y sí el hecho de que el dólar se encarezca los vuelve más débiles. Así que se enfrentan a dos factores claves, que es el aumento de la inflación y el aumento del dólar, y de cierta medida, no en tanto grado, con respecto a lo que es el refugio financiero. Aquí tenemos el gráfico de la plata, que vemos que hay una correlación con respecto al oro, pero no es tan fuerte, ¿sí? La plata, ¿qué fue lo último que dibujamos aquí? Estábamos teniendo en consideración estas líneas negras, bien, y después vimos, cuando el precio empezó a caer, estas líneas marrones, que de momento vemos que aquí cumplió muy bien con la resistencia, acá rompió apoyo y fue la subida. Si ven, este último movimiento es muy parecido al del oro, donde tuvo un piso, subió, cayó y volvió a subir. Volvemos acá, al oro, perdón. Un piso lateral, subió, cayó y volvió a subir. Es el mismo movimiento, pero un poquito diferente. ¿Sí? Aquí este nivel sirvió muy bien. Vemos que si a este lo copiamos y lo pegamos, vean cómo coincide. Y volvemos a lo mismo, esto no es casualidad que coincida el nivel. Deberíamos ajustarlo porque acá estas líneas parece que están un poco, sí, están un poco deformadas. Evidentemente la línea es esta, a ver o no, o acá cambiamos el ángulo. Me parece que acá cambiamos. Es esta de acá arriba. Un momentito. Acá se me han modificado un poquito. Ahí está esta. Esta la cambio y la ponemos por acá. Aunque no tiene mucho sentido ahí. La pondremos acá. ¿Ven? Son las de arriba. Ahí está. A ver, permítanme verlo bien acá. Claro, es verdad. Qué buen ojo. Bien. Vamos a ver entonces que coincidan. Coincide, coincide. Acá coincide, acá más o menos. Esta es la que hay que arreglar. Esta y esta. Bien.
Perfecto. Esta es la misma de acá. Acá coincide. Acá también. Es más que todo para probar la línea. Vamos a quitar esta. La hacemos coincidir acá. Perfecto. Quitamos esta. La hacemos coincidir ahí. Coincide bien. Y esta estaba por acá, me parece. O por ahí, no recuerdo. Más o menos por ahí. Y también coincide. ¿Sí? Había que ajustar eso. Bien. Entonces, como verán, esta línea es exactamente la misma de acá arriba, que nació acá. Miren hace cuánto la línea. En realidad nació acá. Al unir diciembre del 2021 con enero del 2022. ¿Sí? Se unen estos dos puntos, se traza un ángulo y ese ángulo se replica en todos los rebotes posteriores. Bien, el tema es que a veces estas líneas, cuando el precio empieza a moverse, las mueve. Hay que tener cuidado con eso, que yo no me di cuenta recién. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que achicar esto y ver que todas tengan la misma separación, es decir, tienen que ser perfectamente paralelas. Pueden moverse y son cosas que pasan porque la plataforma, al moverse el precio, es como que las empuja. Hay que borrarlas y volverlas a poner. ¿Bien? Y ponerlas bien. Entonces, en este caso, vean cómo una línea que fue creada en diciembre del año pasado y enero de este año, hace varios meses, coincide acá el soporte y acá resistencia, se hace pullback. Acá también. Soporte, al trazar el soporte, ya sabíamos que el precio cuando subiera rebotaría acá. Respeta todos los soportes. Miren acá estas resistencias cómo marcan los rebotes. Y ahora ha llegado acá, que al llegar nuevamente aquí, hay mucho más riesgo de rebote hacia la baja. Esto obviamente, acá también respeto este soporte. Entonces no es casualidad que toda esta consolidación haya tenido esta inclinación con estas líneas. Y son líneas descubiertas el año pasado. ¿Mm? Estos son los algoritmos. Vamos a trazar esta acá, porque en el caso de que el precio caiga, como acá ya tenemos un soporte nuevo, en caso de que el precio caiga, la probabilidad de que la caída, ¿hasta dónde es? Hasta acá. O a cualquier punto que esté sobre esta línea. ¿Cómo se puede saber el precio? No se puede saber. Simplemente va a depender del día en que toque el punto. Si lo toca el día 5 de junio, será acá. Si lo toca el día 16 de junio, será aquí. Diferente punto de precio, pero lo que importa no es el precio, sino la línea, que la siga respetando, que de hecho lo viene haciendo muy bien. Después se descubrió esta línea, que veo que esta no coincide, simplemente la copio y la pego. ¿Mm? Y vamos a ver que esa línea se ha respetado aquí, por ejemplo. Vean ahí. ¿Mm? Descubriendo esta línea, la copio y la pego y vean cómo coincide todo este soporte. Rompe, apoya, cae, rompe, apoya, sube. ¿Sí? Funcionó a la perfección acá, de soporte, resistencia, resistencia, soporte y sube. ¿Sí? Entonces todos estos rebotes pueden ser operados, ya sea con scalping, con intradía, pueden ser operados tranquilamente porque se ha descubierto una línea que potencia esas entradas. ¿Sí? Y aquí, este rompimiento y apoyo también. Al subir, sabemos que esta es una línea de obstáculo, que puede rebotar en ella o romperla. En el caso de que la rompe, sabemos que en la próxima línea a la que va a ir el precio va a ser la de arriba. Si rebota, sabemos que la próxima línea a la que va a tocar, la probabilidad está aquí. Son siempre probabilidades, pero podemos acortar esas probabilidades cuando detectamos estos ángulos que se siguen respetando con el tiempo. Y lo han podido comprobar aquí en vivo porque estas líneas también las hemos dibujado acá. Nada más que uno se va olvidando cuando el tiempo va pasando. ¿Sí? Vamos con el platino. Aquí.
habíamos dibujado estas líneas y vean aquí, en este caso no funcionaron tan bien, que es una posibilidad también de que ocurra. Pueden funcionar como no. Eso se va viendo a medida de que el precio va rebotando o dejando de rebotar. Aquí funciona en el sentido de resistencia, resistencia, acá fue todo resistencia, rompimiento, apoyo, subida, vuelve aquí a apoyar, pero ya la rompe una vez, la rompe dos veces, aquí no la toca, y ya se va, se aleja y la deja en el olvido de la línea. Ya si vemos eso, vemos que la rompió una vez, la rompió dos veces y no la respeta, ya es señal de que hay que pensar en otra cosa. El precio ahora está haciendo un leve giro. Si vemos nosotros aquí, vemos que el precio venía de una caída, lateralizó y está queriendo subir, o al menos es lo que está haciendo de momento. Entonces sería cuestión de pensar, ¿está sirviendo ese ángulo bajista o hay que buscar otro? Si buscamos otro, unimos los soportes más cercanos, copiamos, pegamos y vemos que el precio ha frenado en el mismo ángulo que tenemos acá abajo, ha frenado acá, lo que significa que acá se aumentan las posibilidades de que el precio rebote y nos dé una venta. Se aumentan las posibilidades, no significa que sí o sí vaya a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Esperar a que el precio frene y ver si les da un patrón de venta. En el caso de que les dé el patrón de venta, ¿hay fundamentos sólidos como para que el platino caiga? Se deberían preguntar después. Si ustedes ven que el dólar se está fortaleciendo mucho y hay posibilidad, pero si ustedes ven que el dólar se está debilitando, entonces las posibilidades se difuman un poco. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El dólar está cayendo un poquito. Y lo van viendo, le hacen seguimiento, van descubriendo ustedes mismos las líneas, que eso es mucho mejor que ver cómo las dibujo yo. Simplemente traten de descubrirlas ustedes y tratar de operarlas. Si recién están empezando, háganlo en demo, como práctica, como aprendizaje. Eso es lo mejor que pueden hacer. Eh, pero, ¿dónde es que no respeta la línea marrón? Ah, acá. Ahí te lo dibujo. Hasta acá venía respetando. Sube, rompe, apoya. Acá cae una vez. Acá frena y sube. La rompe una vez acá. La rompe dos veces acá. Y ya acá no la toca. Y se empieza a ir y empieza a hacer otro ángulo. Y la deja acá como ya olvidada. Lo que podríamos ver, obviamente, no se respetó esta en particular. Esta línea de acá. Lo que podríamos ver es si este ángulo sigue trabajando en otro punto, que puede ser, que eso no lo hemos visto todavía. Pero me refiero que la línea quedó muy atrás, porque para que esa línea se vuelva a respetar, el precio debería caer ¿desde dónde? Desde acá, desde ese punto debería caer hasta acá para volver a tocarla, y está muy lejos. O sea, esta línea en particular ya no sirve porque el precio se alejó. Que el ángulo no sirva ya es otra cosa. ¿Mm? Quiero ver que las líneas sean paralelas. Sí, perfecto. Vuelvo a agrandar. Y ahora vamos a tratar de ubicar esta línea en otros puntos a ver si se siguió respetando o no. Por ejemplo, tenemos esta resistencia acá. Vemos que acá rompe una vez, dos, tres, cuatro, no sirve. Esta nunca sirvió. ¿De en qué momento nos damos cuenta? Cuando rompe acá y vuelve. Rompe acá y vuelve, ya está, nos olvidamos. No nos dio nunca oportunidad de venta, jamás. ¿Por qué? Porque el precio no frenó en la línea, no generó patrones de freno. Si no generó patrones de freno, mucho menos nos dio oportunidad de vender. Que sabemos que el freno es el paso anterior a la señal. Acá ya sí funcionó.
la línea. ¿Por qué? Porque el precio primero marca la resistencia, acá la marca de vuelta, y acá hace rompimiento y apoyo. Estas frenos no sirven mucho para señalar, esta sí. Rompe, apoya, clímax, que es un patrón de compra, y ahí sí sube. Pero bueno, es simplemente esa línea la única que se ve interesante. Acá me habían preguntado del dólar y también me preguntaron de Bitcoin. Voy a responder esas preguntas. El gráfico del dólar viene así. De momento viene cayendo. ¿Sí? Y tenemos que saber que a nivel fundamental, a medida que las tasas se encuentren más altas, la presión hacia el alza del dólar va a ser mayor. ¿Mm? Por más que caiga. A futuro, el fundamento es ese. ¿Sí? Y con respecto al Bitcoin, que me estaban preguntando también, que lo tengo por acá. El precio todavía se encuentra en gráfico de días, lo analizo siempre, todavía se encuentra en esa misma resistencia, perdón, en ese mismo soporte de acá que está hace un montón de tiempo, por lo menos desde el 9 de mayo está acá dando vueltas. Yo acá lo que hice con esta de acá arriba fue copiar esta de abajo y pegarla acá. La copié y la pegué, como hago siempre, copio y pego. ¿Qué demuestra eso? Que aquí hay una pequeña consolidación chiquitita contenida por el mismo ángulo. No hay mucho más de Bitcoin. Tiene que romper hacia arriba esa consolidación. Ahora sí, empieza a ir por abajo y arma estructura acá, ese soporte ya está. Hay que tener mucha paciencia. Está hace mucho tiempo así y no queda otra que esperar a que rompa para algún lado. Cuando las consolidaciones se arman, rompen para un lado y para el lado que rompen generalmente es para donde siguen. Bien. Así que esperemos que lo haga hacia arriba. Les muestro mi Instagram, Emilia-Trader. Acá subo información interesante de diferentes activos, ¿sí? Y mercados para que ustedes tengan información interesante. Aquí está el seminario de ayer. Ya mañana estará subido el seminario que hemos tenido ahora. Los aspectos fundamentales no han cambiado. Siguen siendo los mismos que venimos mencionando hace mucho. Nada más que aquí lo explicamos desde un punto de vista más específico con respecto al dólar y al oro. Por supuesto, el oro es el tema de este seminario. Pero tienen que saber que el oro depende mucho del dólar. Y en este momento el dólar es protagonista del mercado. Porque todo lo que se está generando en parte es por lo que están haciendo hacia el dólar. Y todo lo que hagan hacia el dólar repercutirá en el activo de interés de esta noche, que es el oro. Y eso es lo que tenemos que tener en perspectiva con respecto a este activo que hemos visto hoy, sabiendo que se va a encontrar en un largo plazo entre esos factores que les mencioné, algunos que lo hacen subir y otros que lo hacen bajar. Y lamentablemente eso va a seguir así hasta que no haya un cambio. No haya alguno de todos los factores que mencionamos que haga un giro y se vaya hacia otro lugar. Mientras la inflación no ceda, mientras que el conflicto de Rusia y Ucrania tampoco lo haga, no vamos a seguir en la misma, lamentablemente. Mucha paciencia. Esto no tiene pinta de terminar todavía. Sí, les muestro cómo hacer para suscribirse al boletín. Ingresan a la página oficial newcapitalsecurities.com. Aquí, bueno, está la parte de los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, programas y cursos. Bueno, acá se ha vuelto loco un poquito esta parte. Aquí están todos los cursos disponibles. Ah, no, es mi mouse, perdón, es mi mouse que anda un poquito mal. Acá está New Capital Group y las empresas que lo componen. Y más acá abajo está la parte de suscripciones, donde aquí están los reportes diarios. ¿Sí? Acá está el formulario que deben completar para suscribirse y recibir este boletín de forma gratuita de lunes a viernes en el mail que ustedes dejen registrado.
Este boletín es muy completo, da noticias, las más interesantes del día, hace análisis sobre diferentes activos. Acá vimos las últimas dos operaciones que se proponen con respecto al oro, ¿sí? La compra anterior y esta otra que está un poquito más arriba, ¿sí? Se analizan todos los días 15 activos financieros, donde se muestra el gráfico, un punto específico de operación de compra o venta como referencia y noticias que están totalmente relacionadas con el activo en cuestión analizado. Así que solicítenlo porque estoy segura que les va a ser de mucha utilidad. Y por otro lado, les recomiendo que soliciten una cuenta demo, completando los datos que figuran aquí, dando clic al botón enviar. Les llegará un mail con el link para que descarguen y puedan instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora para empezar a trazar estas líneas, aprender a trazarlas y aprender a practicar más que todo. Esto es práctica, es para ir practicando todos los días, aprendiendo y avanzando. Son gratuitas ambas herramientas. Y lo mejor es que ustedes aprendan a graficar las líneas ustedes solos, recordando que no siempre van a ganar. A veces también se pierde y a veces las líneas fallan también. Dan falsas señales, dan señales buenas. Es todo parte del juego y hay que aprender a lidiar con las entradas ganadoras y con las perdedoras. Y adaptando la estrategia a sus propios conocimientos, a sus habilidades, a sus gustos y preferencias. Y eso se logra con mucha práctica, mucha práctica. Así que aprovechen estas herramientas. Bien. Bueno, esto es todo entonces por el seminario de esta noche. Les agradezco mucho haber participado, como lo hacen en cada semana, en cada encuentro. Vean los seminarios anteriores, vean el de ayer, vean todos los que hemos dado, para que realmente vean cómo se viene trabajando, cómo vamos evolucionando de una sesión a otra, para que entiendan de dónde saqué las líneas que estaban dibujadas antes, porque pueden verlas en el momento en el que las dibujé, porque verlas ahora, un año después, es como, ya estaba la línea, pero véanla cuando se dibujó. Bien. Eso es todo entonces. Muchas gracias por estar presentes y los esperamos nuevamente la semana que viene con más seminarios pendientes de la página de New Capital para ver las fechas, los temas y demás. Hasta luego. Buen fin de semana. Chau, chau.